Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, de la carrera de Medicina Humana, actualmente llevando el curso de Introducción a la Clínica, a cargo del Dr. César Acevedo Orellano. Hoy, en este video, aprenderemos cómo realizar un correcto examen físico del aparato respiratorio. Introducción. Para el correcto examen físico del aparato respiratorio se hacen uso de 4 técnicas exploratorias: inspección, palpación, percusión y auscultación. Antes de iniciar con el examen físico debemos recordar que deben existir ciertas condiciones, como un correcto lavado de manos, una buena iluminación y que el paciente esté con el tórax desnudo para evitar cualquier inconveniente. Inspección. Para iniciar el examen físico del aparato respiratorio, como sabemos, se inicia con la inspección. Se tiene que considerar apreciaciones generales ya al paciente con el tórax descubierto, como la fascia, el uso de músculos accesorios respiratorios, el aleteo nasal o si presenta cianosis o no. Apreciaciones generales que se pueden ver en un inicio. Se va a evaluar el tórax de 2 formas, un tórax estático y un tórax dinámico. En el caso del tórax estático, se va a evaluar si el paciente presenta abultamientos o retracciones. También se evalúa la forma del tórax, que es muy importante para dirigirnos a ciertas patologías. En el caso del tórax dinámico, se comenzará evaluando el tipo de respiración, que puede ser de 3 tipos: costal superior, costa abdominal o abdominal. Otro punto que se tiene que tener en cuenta en el tórax dinámico es apreciar también la frecuencia respiratoria. Como sabemos, la frecuencia respiratoria en condiciones normales es de 12 a 24 ciclos por minuto. Cuando hay un aumento de la respiración respecto a las condiciones normales, se considerará como taquipnea. Y cuando las respiraciones están por debajo de lo normal, se considerará como bradipnea. Bueno, y por último, para terminar con la inspección, que es el primer paso del examen físico, debemos evaluar también el ritmo respiratorio, que hay tres tipos de ritmos respiratorios que nos pueden orientar hacia ciertas patologías. Los 3 ritmos son el ritmo Cheyne-Stokes, el ritmo Biot y el ritmo Kussmaul. Palpación. La segunda técnica exploratoria es la palpación. Esta técnica nos va a permitir verificar y completar los hallazgos de la inspección, para lo cual utilizaremos tanto las palmas de las manos y nos ayudaremos en ciertas zonas con las yemas de los dedos. El abordaje de la palpación se realizará en 3 tiempos. Primero, una palpación general de partes blandas y caja torácica. Segundo, evaluaremos la elasticidad y la expansión de la caja torácica. Y finalmente, realizaremos un análisis de las vibraciones vocales. Previamente, preguntaremos al paciente a evaluar si siente algún dolor torácico. Y esas serán las zonas que palparemos al final. En el caso de la palpación, la realizaremos primero en región anterior, luego posterior y finalmente en las regiones laterales. Dentro de las manifestaciones que podemos encontrar están las alteraciones de la sensibilidad. Empezaremos por la región anterior, palpando la región esternal, las costillas, y lo normal es que no encontremos dolor a la palpación. La palpación se puede realizar primeramente de una manera superficial y luego un poco más profunda. En la región posterior, igualmente, palpamos la región de la columna vertebral. Tampoco deberíamos encontrar dolor a la palpación. De igual modo, la región escapular y las regiones de las costillas. Verificamos también los espacios intercostales que no sean dolorosos a la palpación. Para las regiones laterales, le pedimos al paciente que coloque las manos a su cintura y evaluamos la parte de los arcocostales laterales. Durante la palpación podríamos encontrar hallazgos como un dolor precordial. Es importante palpar las estructuras musculoesqueléticas para poder diferenciar una probable osteocondritis de una afección cardiovascular. También podríamos encontrar dolor en los espacios intercostales, que podría ser en relación a la neuralgia intercostal. Y por otro lado, también podemos encontrar lo que son enfisemas subcutáneos, sobre todo en las regiones cercanas al cuello. El enfisema subcutáneo también se va a poder verificar en las regiones supraclaviculares. En caso de existir, se va a palpar como un ligero crujido debido a la existencia de aire. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar es el frémito pleural, para lo cual localizamos la palma de nuestras manos en la región inframamilar e infraaxilar, y durante la inspiración debemos de tener más cuidado si logramos escuchar o percibir alguna vibración anormal.
Ese roce pleural se va a corresponder en la auscultación también al frémito de las pleuras. También podemos colocar las manos en la parte paraesternal para percibir lo que es el frémito bronquial. Este estaría producido por la presencia de secreciones espesas en los bronquios principales y viene a ser un hallazgo anormal. Finalmente, realizamos una palpación ligeramente más profunda, ayudándonos de las yemas de los dedos y de manera circular para verificar presencias de adenopatías, sobre todo en regiones del cuello, submentoniana, y es muy importante la región supraclavicular. Para la evaluación de la elasticidad torácica, colocamos la palma de una de las manos en la región anterior del tórax y la otra palma diametralmente opuesta en la región posterior. Pedimos al paciente que realice la expiración del aire y realizamos la maniobra de comprimir el tórax. Verificamos que la elasticidad sea bilateral. Para la evaluación de la expansión torácica nos situamos en la parte posterior del paciente. Colocamos nuestras manos extendidas a nivel aproximadamente de la 10ª costilla, con los pulgares alineados y equidistantes en la línea vertebral. Traccionamos ligeramente la piel y le pedimos al paciente que realice una inspiración profunda. Lo que debemos verificar es que la separación de los pulgares desde la línea vertebral sea equidistante y bilateral. Para la evaluación de las vibraciones vocales, vamos a colocar las palmas de las manos sobre las regiones de los campos pulmonares y le pedimos a la persona que repita la palabra 33. 33. 43. Evaluamos las regiones laterales. 33. Lo que se considera anormal es cuando existe una asimetría, tanto de la elevación o la disminución de las vibraciones vocales, debido a que una disminución en ambos lados puede deberse a factores como el sexo, la edad del paciente o incluso la distribución del tejido graso. Percusión. La percusión va a permitir la audición de los distintos sonidos generados al golpear distintas zonas de la superficie corporal. Se utilizará la técnica dígito-digital de Gerhardt. Antes de continuar con esta técnica, debemos saber reconocer los 3 sonidos básicos de la percusión. Tenemos la sonoridad, que se le encuentra percutiendo pulmones y muy claramente en la zona infraclavicular. Matidez, sonido generado al percutir sobre órganos macizos como hígado o masas musculares. Timpanismo. Este sonido lo percibimos percutiendo órganos de contenido aéreo como estómago o intestinos. Además tenemos 2 sonidos accesorios que son submatidez, un intermedio entre el sonido mate y el de sonoridad, y la hipersonoridad, que tiene una calidad intermedia entre sonoridad y timpanismo. Ahora sí, continuemos. Lo primero que evaluaremos será la región anterior. En el hemitórax derecho, al percutir, se va a realizar desde la zona infraclavicular hasta la 5ª costilla, vamos a encontrar una sonoridad. Entonces, siempre colocando el dedo plexímetro en los espacios intercostales. Desde la parte inferior de la 5ª costilla empieza una submatidez. Esta submatidez, junto con el límite palpatorio inferior localizado en el abdomen, se puede realizar una aproximación del tamaño del hígado. En el hemitórax izquierdo, a partir de la 4ª costilla, vamos a encontrar una submatidez y matidez propia del corazón. Y esta se va a mantener hasta la parte inferior del reborde costal, donde vamos a encontrar el espacio de Traub. El espacio de Traub va a estar caracterizado por un sonido timpánico. Para la percusión en la región posterior, pedimos al paciente que se encuentre sentado y que realice un cruzamiento de brazos. Para la percusión vamos a seguir las líneas paravertebrales, que serían unas líneas imaginarias a este nivel, y luego nos dirigimos hacia
lateralmente. La percusión va a ser comparativa, siempre de manera cráneo-caudal. Encontraremos una sonoridad disminuida desde la costilla número 1 hasta la número 7, debido a la presencia de las escápulas y de las masas musculares. Ya desde la número 7 hasta la 11, esta sonoridad va a aumentar hasta encontrarnos con la matidez de las bases pulmonares. Cabe indicar que la matidez de la base pulmonar derecha siempre se va a encontrar aproximadamente 2 centímetros más arriba que la izquierda. Para completar la percusión dorsalmente, también vamos a percutir la columna vertebral, colocando el dedo plexímetro perpendicularmente a las apófisis espinosas. Al percutir la columna encontraremos sonoridad desde la vértebra C7 hasta la dorsal 11, hallándose matidez en casos de pleuresía. Como bien hemos visto, la percusión a nivel del pulmón normalmente es sonora. Esa sonoridad se puede ver alterada en casos de procesos patológicos, ya sean síndromes de condensación, como por ejemplo la presencia de tumoraciones o un derrame pleural, en el cual hallaremos una matidez característica, y hallándose hipersonoridad en casos de neumotórax. Auscultación. Para finiquitar el examen físico y exploratorio del aparato respiratorio, nos ubicamos ahora en el paso de la auscultación. Para este procedimiento es necesario la utilidad de un instrumento auricular denominado estetoscopio, que nos va a servir para poder examinar progresivamente a los pulmones y la caja torácica, algunos ruidos entre otros, y algunos compromisos patológicos que puedan implicar la vida del paciente. Como primer paso, es necesario tener una adecuada posición del paciente para el respectivo examen. Para ello le pediremos que pueda cruzar los brazos hacia adelante y incline ligeramente la cabeza hacia abajo con la finalidad de darle mayor expansión a la caja torácica y así poder realizar de manera adecuada el examen. Para que se pueda hacer el proceso de auscultación, es necesario pedirle al paciente una adecuada ventilación, una ventilación lenta con una inspiración fuerte y una expiración un poco prolongada. Con este procedimiento comenzamos a colocar el estetoscopio en ambos campos pulmonares, haciendo el estudio de manera cráneo-caudal y siempre comparativo. Habiendo realizado dicho examen, ahora vamos a hacer la evaluación en 3 puntos. Lo que vamos a realizar es primero la cuantificación de una característica denominada murmullo vesicular. ¿Qué significa ello? Durante el proceso de auscultación, al ingresar el aire a nivel de las fosas nasales y dirigirse por todas las vías aéreas superiores hasta llegar a los bronquios y finalmente a los alvéolos, durante todo este árbol bronquial, el flujo de aire permite al sonido una buena correcta pasaje de aire y obviamente una correcta hematosis. Cuando nosotros hablamos de murmullo vesicular, en algunos casos patológicos, esto se puede encontrar tanto aumentado como disminuido. Normalmente el murmullo vesicular también se puede encontrar aumentado en procesos de hiperventilación, como lo es a nivel de la acidosis, que ya lo habían explicado anteriormente, manifestada en un patrón respiratorio denominado Kussmaul. Sin embargo, el murmullo vesicular en la gran mayoría de pacientes tiende a estar disminuido, y esto significa pues que puede presentar una diversidad de síndromes el paciente, ya sean obstructivos, de tipo condensación, que impidan el correcto pasaje del aire. En algunas ocasiones este murmullo vesicular se va a encontrar reemplazado por otros sonidos anómalos, como lo es los denominados soplos. A la auscultación pedimos al paciente que levante un poco la cabeza ligeramente, y cuando nosotros auscultamos en la cara anterior del anivel cervical, podemos oír el pasaje de aire y a la vez oír a nivel de la tráquea. Este pasaje de aire a nivel de la vía aérea superior tiene una tonalidad alta y una intensidad muy soplante. Cuando este sonido se ubica a nivel de los campos pulmonares en la parte posterior, este sonido, habiendo sido auscultado en la tráquea, pero si se ubica a nivel de los bronquios, decimos que a ello se denomina soplo tubárico y es parte de lo que se denomina el síndrome de condensación pulmonar, como lo es en una neumonía. Para finiquitar, lo que vamos a ver es también acerca de algunos ruidos agregados anómalos, ruidos como denominados sibilantes, crepitantes
roncus y otro sonido denominado roces. Estos sonidos son anómalos y, por ejemplo, las sibilantes, que tienen un sonido, como su propio nombre lo dice, de tonalidad suave pero muy aguda, que se puede ocultar en síndromes obstructivos como el asma. Mayormente el asma presenta sibilancias multifocales, es decir, en ambos campos pulmonares, y suele aumentar progresivamente conforme descendemos el examen a nivel posterior. Los crepitantes son típicos de un síndrome de condensación pulmonar, como lo es la neumonía. Recordemos que si nosotros encontramos en un paciente, como ya lo habíamos dicho, a la percusión una matidez, a la auscultación un soplo tubárico y crepitantes en las bases pulmonares, estaríamos pensando de un síndrome de condensación pulmonar. Otros sonidos agregados anormales, como los crepitantes, se pueden clasificar de acuerdo a su intensidad, en finos o gruesos, y esto también va a dirigirnos a patologías distintas. La resonancia vocal. Si bien es cierto, la resonancia vocal se puede evidenciar a nivel de la palpación, la auscultación también puede ser un proceso asignado para ello, para lo cual vamos a pedir al paciente que durante la auscultación diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33. Una vez hecho este procedimiento, pues normalmente cuando la intensidad de la voz se encuentra aumentada en los campos pulmonares más de lo normal, a eso se denomina broncofonía. Si la intensidad es mucho mayor, se le va a denominar pectoriloquia, y en algunos casos el paciente solo con susurrar y no hablar también presenta lo que se denomina pectoriloquia áfona. Solo para terminar, supongamos que un paciente viene con un cierto problema respiratorio de disnea, dificultad respiratoria masiva, y podemos escuchar en un campo pulmonar una hipersonoridad, es decir, un pasaje de aire aumentado, mientras que el otro se encuentra totalmente disminuido, el murmullo vesicular casi abolido, mientras que en el otro no, se escucha buen pasaje de aire. Entonces, pues, y aún si encontramos al paciente un poco inclinado hacia el lado, pues, que normalmente está enfermo, pues podemos sospechar, por ejemplo, una telectasia, donde un pulmón se encuentra bien insuflado, mientras que el otro colapsado. Y así yo puedo, a través de la auscultación y todo el procedimiento anteriormente dicho, poder hacer un buen diagnóstico del aparato respiratorio. En un paciente donde podemos auscultar una disminución del murmullo vesicular e incluso puede existir también algunos sonidos anómalos como son crepitantes, y aún teniendo en cuenta otras alteraciones, podíamos hablar también de un derrame pleural. Los derrames pleurales, que en gran mayoría también son condicionantes para neumotórax, en algunas ocasiones pueden ser procesos exudativos que pues pueda también en este caso afectar al parénquima pulmonar. En el derrame pleural, si bien es cierto, se va a poder hacer una correcta percusión, pero a la auscultación se va a tener en cuenta la disminución del murmullo vesicular, y esto es mayormente alojado a nivel de la cavidad pleural en las bases de los hemitórax de ambos campos pulmonares. Durante los procesos de la auscultación de los ruidos, cuando yo examino la cavidad pleural, pues inspire por favor. Pedimos al paciente también que levante las manos sobre la nuca, de esa manera para poder también auscultar la región lateral del tórax. En algunos casos se va a poder evidenciar un proceso denominado roce, el cual es típico, por ejemplo, de un derrame pleural o incluso de una pleuresía de tipo exudativa. Entonces, de esta manera podemos determinar que para la auscultación de los pulmones es necesario evaluar la cuantificación del murmullo vesicular, si el murmullo vesicular se encuentra reemplazado por algún soplo o algunos ruidos agregados como los sibilantes, crepitantes, roncos, entre otros.